Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Hoy continuamos con nuestra cátedra de patología médica. Vamos a hablar hoy sobre las leucemias. Ya estuvimos hablando en clases anteriores sobre otras afectaciones hematológicas, como los linfomas, las anemias. Entonces, ahora nos toca el turno de las leucemias, que son otras afectaciones muy frecuentes, una afectación maligna frecuente dentro del sistema hematológico. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla, les voy a desarrollar la clase. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, me la va haciendo durante la clase. Y al finalizar vamos a tomar asistencia. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema hematopoyético, las leucemias, las competencias. Saben que es conocer y describir la definición, etiología, clasificación, epidemiología, el cuadro clínico, las complicaciones y los exámenes complementarios que se realizan en un paciente en el cual podemos sospechar la presencia de leucemia, realizar un diagnóstico positivo y diferencial de las leucemias, indicar y realizar tratamientos preventivos y médicos correspondientes en la leucemia. Entonces, ¿qué conocemos como leucemia? La leucemia son la proliferación maligna de un clon anormal de células hematopoyéticas que a menos de que sean tratadas, van a conducir a la muerte de nuestro paciente en un corto periodo de tiempo. Las características esenciales son pobre respuesta a los mecanismos reguladores normales, disminución de la capacidad de diferenciación celular normal, y una capacidad para expandirse a expensas de las líneas normales mieloides y linfoides, e impide el crecimiento de las células hematopoyéticas normales. Es decir, que las células hematopoyéticas van a perder su capacidad de diferenciación, pero van a continuar proliferándose, o sea, reproduciéndose de una manera incontrolada, provocando la acumulación de células inmaduras en nuestras médulas óseas, de tipo mieloide para las leucemias mieloblásticas y de tipos linfoides en el caso de las leucemias linfoblásticas. Estas células, que se van a llamar blastos, después de reemplazar todo o la mayor parte del tejido hematopoyético normal, pasa al torrente circulatorio y va a infiltrar órganos como el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos. En un individuo sano, las células mieloides van a seguir una secuencia fija. Estas se van a dividir hasta llegar a su etapa de mielocito, y a partir de entonces se van a diferenciar, pasan a la circulación y luego van a morir por apoptosis. Ustedes saben que apoptosis es una muerte celular programada, que es algo normal, natural, que debe pasar para evitar la acumulación de células. Eso es en un individuo sano. En las células leucémicas, la apoptosis está parcialmente suprimida. Entonces, estas células se van a empezar a dividirse casi de manera indefinida, dando como resultado una masa de células tumorales cada vez mayor, células que no van a morir en una secuencia ordenada debido a que la apoptosis está parcialmente suprimida, y se va a retener también su capacidad de crecimiento. Es decir, que la célula no envejece, por lo tanto la célula no va a morir. Lo que va a llevar a que nuestro paciente entre en una aplasia funcional, lo que va a conducir, esta aplasia funcional es lo que va a llevar a nuestro paciente a la muerte, ya sea por un proceso hemorrágico o por un proceso infeccioso. En cuanto a su frecuencia y su etiología, hay que tener presente, o tengan bien claro que las leucemias, cualquier tipo, se pueden presentar en cualquier edad. En cualquier edad, pero va a predominar siempre en el sexo masculino. Las leucemias agudas van a ser más frecuentes antes de los 30 años, disminuyen después de esta edad para volver a aumentar su frecuencia a finalizar
en las etapas finales de la vida. En cuanto a la leucemia aguda linfoblástica, acuérdense que siempre vamos a hablar de linfoblásticas y mieloblásticas. Las linfoblásticas van a ser más común en los niños, las no linfoblásticas es más común en los adultos. Las mieloides crónicas se manifiestan sobre todo en los adultos de 25 a 45 años y la linfoide crónica va a aparecer después de los 45 años. En cuanto a su etiología, se ha descrito sobre todo en pacientes que han recibido radiaciones ionizantes, han descrito en los pobladores de Nagasaki y Hiroshima, donde hubo la explosión de las bombas atómicas, muchísimos pacientes con leucemia, pacientes que han sido sometidos a radiaciones por algún tratamiento con cáncer, también se puede producir una leucemia secundaria a estos tipos de tratamientos. La exposición de agentes alquilantes, sobre todo leucemias agudas en pacientes con enfermedades malignas que son tratados con citostáticos, se ha determinado un factor hereditario. Hay mayor incidencia de leucemia en pacientes con trisomía del cromosoma 21 o lo que se conoce como síndrome de Down, mayor incidencia en las anemias aplásicas de Fanconi, en el síndrome de Bloom, en la ataxia telangiectasia. Todos estos son enfermedades hereditarias, enfermedades genéticas. Y mutaciones cromosómicas, como en el caso de los protoncogenes y genes supresores de tumores. ¿Qué son los protoncogenes? Los protoncogenes son los genes que intervienen en el crecimiento y el desarrollo normal de las células, mientras que los genes supresores de tumores son esos, son genes que impiden la presencia y el crecimiento de tumores en nuestro organismo. Entonces, cuando hay alguna mutación cromosómica a nivel de estos dos tipos de genes, nos va a dar como resultado una afectación maligna, que en este caso estamos hablando de las leucemias. Vamos a hablar ahora un poco de las leucemias agudas. Vamos a hablar de la leucemia linfoblástica aguda, que también por sus siglas se conoce como la LLA, y la leucemia aguda no linfoblástica, que es la LANL, o también conocida como leucemia mieloblástica aguda. ¿Sí? Acuérdense que es linfoblástica y mieloblástica. Entonces, acá está un cuadro de clasificación de la leucemia aguda linfoblástica según la OMS, que entró en rigor a partir del año 2000, que está en el libro de Roca. Anteriormente se basaba en otra clasificación mucho más sencilla, que era por otro grupo de científicos, pero después ingresó a este cuadro y los especialistas se basan en la clasificación de las células que se encuentran tanto en el medulograma como en las biopsias de la médula, en clasificar la leucemia en este cuadro, siempre en relación con la citología, es decir, con el tipo de células que se encuentren a nivel del medulograma y las biopsias de la médula, que son los exámenes complementarios fundamentales para determinar el diagnóstico de esta afectación. Entonces, en el cuadro clínico, tiene varios tipos de inicio. Hay un comienzo típico, que es el que nosotros vamos a poder sospechar de la enfermedad desde un inicio, y también va a tener un comienzo insidioso, es decir, que la enfermedad va a tener un largo tiempo de desarrollo, con síntomas bastante atípicos que no nos van a hacer pensar desde el inicio en esta enfermedad, ya que para que ella se manifieste y para que ella se exprese, por así decirlo, de llano con todos sus síntomas, deben de existir aproximadamente 10.000 células por mililitro cúbico de sangre para que se manifiesten sus síntomas típicos. Entonces, el comienzo típico de la leucemia aguda linfoblástica va a ser palidez en el paciente, trastornos hemorrágicos de diferentes etiologías, puede ser epístasis, petequias, fiebre, cefalea y hepatoesplenomegalia. Puede también nuestro paciente empezar con un cuadro infeccioso agudo. Acuérdense que hay una plasia medular. Todas las células van a estar disminuidas, por lo que hay una leucopenia. Entonces, el paciente, generalmente, cuando un paciente con leucemia tiene fiebre,
es porque está cursando con cuadros de infección. Entonces va a tener fiebre, cefalea, toma del estado general, que son estos tres van a ser predominantes, y generalmente va a obedecer a una infección respiratoria o del tracto genitourinario. Manifestaciones bucales como gingivitis, hemorragias, sepsis orales que responden mal al tratamiento local. Puede también manifestarse con dolores óseos y articulares, que es más frecuente en los niños. A veces hay dolor a la presión en partes óseas, sobre todo en el esternón. Hemorragias, puede haber petequias, epístasis, cualquier tipo de manifestación hemorrágica. Acuérdense que hay una aplasia, por lo tanto hay una disminución de las plaquetas y también hay una alteración de todos los complejos que intervienen en la coagulación. Linfadenopatías, es muy frecuente en las leucemias linfoblásticas del niño. El comienzo insidioso, que es el que le estaba hablando, que es cuando la enfermedad empieza a presentarse de manera prolongada. Chicas, ¿me escuchan? Ay. Sí, profe. Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, voy a seguir porque me sale como que se interrumpió la conexión y el Zoom. No, ¿verdad? No. Sí, profe, no escuchaba. Ah, ya. Ya, me sale como que alguien abrió. Bueno, entonces voy a seguir. Ya. Entonces, estamos hablando del comienzo insidioso, donde nuestro paciente va a presentar una debilidad progresiva, la cual se va a acompañar de pérdida de peso, febrícula y palidez. Va a haber anemias de grados variables, aunque generalmente es intensa. La anemia siempre va a ser algo patoneumónico, algo que va a estar presente en un paciente con leucemia. Las hemorragias que van a estar, se van a deber siempre a una trombocitopenia severa, aunque también hay determinados tipos de leucemia, sobre todo las mielocíticas, que responden, las hemorragias responden a cuadros de coagulopatías intravasculares diseminadas, o sí. Trombocitopenias que van a estar por debajo de 30.000 plaquetas por milímetros cúbicos, que esto ya es un nivel crítico. Y cuando ya encontramos pacientes que tienen 10.000 plaquetas por milímetros cúbicos, ya siempre va a haber hemorragias. Fiebre de larga data, adenopatías que pueden ser dolorosas, sobre todo acuérdense que siempre generalmente pueden haber procesos infecciosos, y muy frecuente la hepatoesplenomegalia, es decir, aumento del hígado y del vaso, al examen físico, lógicamente. Nuestro paciente va a presentar lesiones en la piel, como son lesiones purpúricas, en ocasiones pueden estar infiltradas por lesiones que hacen relieve, difusas, de color púrpura, eritemas, dermatitis. Lesiones purpúricas son manchas moradas en la piel, ¿sí? Que esto nos habla nada más que de hemorragias a nivel cutáneo. Dermatosis febril neutrofílica, que se conoce con el nombre de síndrome de Sweet, que se caracteriza por placas dolorosas en la piel, también son placas purpúricas. Afectaciones del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a afectar debido a infiltraciones ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. No sé, parece que hay un problema con el internet. ¿Y la pantalla están viendo el slide? Acho que não. Sim, mas eu já fiz reunião Sí, com ele. doctora. ¿Sí están viendo el slide? Sí, vemos bem. Sí, sí. Bueno, entonces continuamos. Ya, entonces, en cuanto a esta afectación del sistema nervioso, se va a manifestar con infiltración meningia,
Es muy frecuente la forma meningia en los niños y se va a manifestar con cefaleas, letargias, náuseas y vómitos. Pero todos estos síntomas siempre van a depender del grado de hipertensión intracraneal. Por lo tanto, si hay hipertensión endocraneal va a haber edema de la papila y signos meningios, signos de irritación meningia, rigidez nucal, vómitos en proyectil, y también es muy frecuente parálisis de los pares craneales. Hemorragias retinianas, hemorragias a nivel de la conjuntiva y en otras partes del ojo, sorderas, y el vértigo también se debe a hemorragias en el laberinto o infiltración del octavo par craneal. Los pulmones van a estar infiltrados, se va a observar a nivel de rayos X, infiltraciones miliares, y a veces están afectadas las pleuras, lo que nos puede producir también edemas. Los dolores óseos ya dijimos que son frecuentes, se produce infiltración superióstica, necrosis, lesiones osteolíticas debido a infiltrados leucémicos. Cuando afectan los riñones, van a originar hematurias. A nivel del tracto gastrointestinal, dolores y ulceraciones. En los exámenes complementarios, en el hemograma, dijimos que la anemia es patognomónica prácticamente, o sea, nunca va a faltar en el caso de leucemias agudas. En algunos casos llega a ser bastante severo. Los leucocitos pueden estar elevados, normales o bajos. En casos típicos se encuentra en la sangre periférica un tipo predominante de células jóvenes, que es el que nos va a dar el diagnóstico de la variedad de la leucemia aguda. Y esas células adultas que van a tener ausencia de formas celulares, que es el que se conoce con el nombre de hiatos leucémico. La presencia de los bastones de Auer en el citoplasma de estas células van a permitir, o sea, la presencia de los bastones de Auer en el citoplasma de las células conocidas como hiatos leucémicos nos permiten clasificar la leucemia como mieloblásticas. En cuanto a las plaquetas, trombocitopenia, tiempo de sangramiento prolongado, coágulo irretráctil, prueba de lazo positivo, todo lo que nos va a llevar consigo hemorragias. Se ha reportado déficit aislado de diferentes factores de la coagulación. Y como les estaba hablando hace rato, el medulograma es fundamental para nuestro diagnóstico. La médula va a presentar una infiltración monomórfica de blastos leucémicos mayor del 20%. Cuando ya tenemos mayor del 20%, entonces ya podemos nosotros diagnosticar como leucemia. Biopsia medular también está indicado hacer por aspiración, y el ácido úrico con frecuencia está elevado. Es más, el paciente puede desarrollar una hiperuricemia, puede desarrollar incluso una insuficiencia renal, sobre todo después de los tratamientos con citostáticos. Ahora, la leucemia mieloblástica aguda, este va a presentar un intervalo sintomático prolongado, precedido al diagnóstico, produce bajos promedios de remisión completa y tiene una supervivencia corta. La que estábamos hablando hace rato, la linfoblástica, esta tiene mayor... ¿Se trabó otra vez? Não, prof. ¿No? No, me escribió en el interno que estaba trabado. Bueno, en cuanto a la linfoblástica, si esta se diagnostica a tiempo y si se trata, tiene buena nivel de supervivencia en nuestro paciente. Pero la mieloblástica es más agresiva y nuestro paciente va a tener una supervivencia mucho más corta. La rapidez con que desaparecen las células blásticas de la periferia después de una terapéutica oncoespecífica y los pacientes que logren una remisión completa luego del primer ciclo de inducción van a tener mayor sobrevida que aquellos casos que requieran varios ciclos para obtener una respuesta favorable. Esta tiene buen pronóstico en pacientes con menos de 1% de blastos en la célula después de una remisión completa. Y las leucemias secundarias a un tratamiento con quimioterapia
radiaciones, un síndrome mielodisplásico, mieloproliferativos crónicos, como la leucemia mieloide crónica, responden muy mal al tratamiento y por ende van a tener un mal pronóstico. Entonces, acá yo les puse un cuadro de resumen, que es el mismo que está en el libro, donde nos resumen específicamente en las leucemias mieloblásticas agudas, los factores que incluyen el buen pronóstico y un mal pronóstico. Entonces, en cuanto le da, un buen pronóstico es en pacientes menores de 45 años, y un mal pronóstico es en pacientes menores de 2 años, y en pacientes mayores de 60 años. Antecedentes en leucemias secundarias a mielodisplasias previas o que sean leucemias secundarias, algún tratamiento por algún cáncer anterior, por tratamientos oncológicos, sobre todo que sean muy agresivos. Cuando los leucocitos están siempre por debajo de 25.000, es un buen pronóstico, y cuando están sobre los 100.000 es un mal pronóstico. Cuando hay alteraciones cromosómicas, la elección del 5º o 7º y una trisomía del 8º cromosoma son un mal pronóstico. En cuanto al inmunofenotipo, la presencia del antígeno CD34 es de mal pronóstico. La variedad del FAT, el FAT es la otra clasificación que se toma, aparte de la que le estaba diciendo de la OMS. Entonces, según el estadio en que se clasifica, M3, M4 con eosinofilia entran dentro del buen pronóstico, mientras que la MO, M6 y M7 son del mal pronóstico. Esto siempre es en dependencia de el tipo de células que se encuentran a nivel del medulograma y de la biopsia de las médulas óseas. Cuando hay una leucemia extramedular, es decir, ya cuando estas células empezaron a migrar a otros órganos, cuando ya no están solamente en la médula, es también un signo de mal pronóstico. Y el LDH también entra dentro de nuestros factores, y cuando está aumentada es un mal pronóstico. Los criterios de respuesta terapéutica, estos los habíamos visto en el linfoma, pero acá en la leucemia se maneja de manera parecida, aunque tiene sus diferencias, y acá les dejo yo resumidas las diferencias. Hablamos de remisión completa luego de haber realizado el ciclo de tratamiento de inducción, es decir, el primer tratamiento que nosotros vamos a aplicar en nuestro paciente con leucemia. Siempre que, ya dijimos que este es cuando le hacemos el examen a nuestro paciente una semana después de haberse sometido al tratamiento de inducción, ¿sí? Y lastimosamente uno de los exámenes complementarios que se tienen para la valoración es el de médula ósea, el medulograma, que ya saben, yo creo que la mayoría de ustedes saben en qué consiste, es bastante doloroso y es bastante traumático también. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta que la médula ósea debe tener el 5% de blastos. En sangre periférica no deben aparecer los blastos, ya saben que los blastos son las células leucémicas, y deben tener más de 1.500 neutrófilos, más de 100.000 plaquetas. No deben existir síntomas ni signos atribuibles a la leucemia, es decir, un cuadro clínico negativo, el paciente debe estar normal, y un líquido cefalorraquídeo normal. La remisión parcial es cuando hay una infiltración medular entre el 5 y el 20% de blastos. No remisión o una respuesta nula es cuando corresponde a una médula ósea con una infiltración blástica superior al 20%, que es eso y lo que obtenemos también cuando hacemos el diagnóstico. La recaída hematológica es cuando después de haber obtenido una remisión completa, la médula ósea contiene más del 5% de blasto. Se trabó el slide otra vez. Están viendo ahí donde el slide, porque a mí ya no me salen ni las camaritas ya. Aparecendo agora remissão parcial. Ajá, sí, remisión parcial, no remisión y recaída hematológica. Sí. Ya, ahora sí. Dios mío, el internet. Bueno. Entonces, y tenemos también la recaída meningia, que esta ocurre cuando en el líquido cefalorraquídeo se observan más de 5 células y hay presencia de blastos claramente identificables,
o cuando existen síntomas y signos atribuibles a afectaciones del sistema nervioso central. Ya dijimos que esto pueden ser irritación meningia, los síntomas de hipertensión endocraniana, que son papiledema, rigidez nucal, vómitos. En estos casos se debe realizar un examen de fondo de ojo, punción lumbar con manometría, hay que realizar estudio de líquido cefalorraquídeo, radiografía de cráneo, y se debe indicar al paciente un electroencefalograma. El tratamiento, las medidas generales son las siguientes. Primero, cuando ustedes ya diagnostican un paciente con leucemia, lo que deben hacer es trasladarlo a un centro que tenga las condiciones y sobre todo que tenga la experiencia en el tratamiento de esta enfermedad con habitaciones para un aislamiento protector simple. Yo creo que desde la clase pasada que estábamos hablando de los linfomas, siempre les dije que nosotros, cuando nos graduamos como médico general, nuestra obligación en el caso de estas afectaciones es llegar a su diagnóstico. De ahí en más, ya el tratamiento lo siguen los oncólogos, los hematólogos, y ellos son los que se van a encargar ya de poner específicamente el tratamiento médico. ¿Sí? Y ahí si ustedes se van a dedicar a algo de eso, se van a especializar, bueno. Pero nosotros debemos ya diagnosticarlo y debemos remitirlo, ¿sí? A centros especializados en el tratamiento de esto y que deben estar ellos aislados. Porque acuérdense que son pacientes que están predispuestos a hemorragias, que están predispuestos también a todo tipo de infecciones. Es más, que incluso cualquier germen que viva normalmente en nuestro organismo, que no son patógenos, pueden producir en ellos infecciones. E infecciones muy graves que incluso les pueden llevar a la muerte en dependencia del nivel de afectación medular que tenga. Implantación de un catéter venoso central para facilitar la administración de medicamentos y la toma de muestra de sangre, transfusiones de hemoderivados, sobre todo concentrados de eritrocitos. Las transfusiones de plaquetas siempre se van a reservar para mantener las cifras por encima de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre en pacientes febriles o que tengan sangramientos. Recuerden que si las plaquetas llegan a 10.000 o menos de 10.000, ya los cuadros hemorrágicos van a ser incontrolables. Entonces, en un paciente con leucemia, ese ahí va a ser nuestro límite. Las complicaciones infecciosas, la mayoría de estas van a ser causadas por gérmenes que colonizan piel y tubo digestivo. Entonces, en nuestros pacientes vamos a recomendar uso de tapabocas, lavado correcto de las manos, siempre antes de manipular los pacientes, aislamiento del enfermo, utilización de antimicrobianos profilácticos, se puede usar ciprofloxacina, 250 miligramos cada 12 horas, cotrimoxazol, 480 miligramos cada 12 horas, o se puede usar ketoconazol, 200 miligramos al día. En el caso de que el paciente presente náuseas y vómitos, se puede poner ondansetron, 4 miligramos antes de iniciar el tratamiento de manera profiláctica. Si después del tratamiento con los citostáticos que se le va a aplicar, el paciente continúa con náuseas y vómitos, se puede mantener la ondansetron cada 8 horas. El factor de crecimiento hematopoyético recombinante, este está indicado después de la quimioterapia para cortar el periodo de aplasia medular post-tratamiento. En caso de hiperuricemia, que es muy común en estos pacientes, vamos a indicar aloplurinol, 100 miligramos cada 8 horas, una buena hidratación y alcalinización de la orina. Psicoterapia, debido a que es una enfermedad que tiene su índice de letalidad, siempre apoyo emocional que debe recibir el enfermo y sus familiares. En un tratamiento específico, siempre hablamos de la fase de inducción, donde el paciente va a requerir más de un mes de hospitalización y por 20 días va a estar en periodo de aplasia posterior al tratamiento. Entonces ahí es cuando va a necesitar un aislamiento, el paciente no va a poder estar en contacto con el medio externo. Combinación de citocina araminócido y una antraciclina, estos ya son tratamientos citostáticos, tratamientos de usos intrahospitalarios exclusivamente, y que son de uso también de oncología. Y después de la fase de inducción, nosotros vamos a hacer otra vez medulograma, vamos a hacer exámenes de sangre periférica, líquido cefalorraquídeo, si ha tenido afectaciones en el sistema nervioso central, y vamos a determinar si nuestro paciente está en remisión completa, si está
o si no, no entró en remisión, o si no tuvo ninguna respuesta al tratamiento. La fase de postinducción incluye las quimioterapias a altas dosis, también pueden ser trasplantes, si se cuenta siempre con donantes compatibles. La terapéutica intensiva se va a realizar con altas dosis de citocinas, del que se debe realizar 3 ciclos con un descanso de 5 semanas. Esta fase de postinducción tiene como objetivo que la fase de inducción se acentúe y el paciente no vuelva a retroceder en su enfermedad. La leucemia linfoblástica aguda, aquí un poquito sobre el tratamiento nada más. Hace rato les dije, es una enfermedad altamente curable. Su cuadro clínico es muy semejante a la leucemia mieloblástica aguda, excepto que la afectación del sistema nervioso central es mucho más frecuente. La quimioterapia de inducción deprime severamente la capacidad gonadal reproductiva, pero no la funcional en pacientes masculinos, y en los pacientes femeninos no afecta ninguno de los dos casos. Esta enfermedad es mucho más frecuente en los niños, ¿sí? Entonces acá igual tenemos un cuadro con los factores que nos van a indicar cuáles son buen pronóstico y cuáles son el mal pronóstico. En cuanto al conteo de leucocitos, tenemos que menor de 50.000 es un buen pronóstico y mayor de 50.000 es un mal pronóstico. En los adultos jóvenes se maneja bien, hay un mal pronóstico para los adultos viejos, buen pronóstico para el sexo femenino, mal pronóstico para el masculino. En el estudio del líquido cefalorraquídeo, ausencia de blastos, es un buen pronóstico y la presencia de blastos. Los antígenos de Kaya presentes son un buen pronóstico, un mal pronóstico es cuando están ausentes, y cuando hay una respuesta al tratamiento rápido es un buen pronóstico, y cuando es lenta ausente es un mal pronóstico. En esto es igual a la leucemia mieloblástica. El tratamiento, su terapia de inducción va a ser una... Se trabó otra vez. Dios mío. Trabó otra vez. Ahí. Ahí. Dice tratamiento. No, profe, está en remisión parcial. Dios mío. Ahí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ya. Ahí dice terapia de inducción. Tratamiento. Ajá, Tratamiento. tratamiento, terapia de inducción. No avanzaste, profe. No, doctora, solo se queda en tratamiento. Ya. Ahora sí. La terapia de inducción. No. A Todavía. ver. Espérese. Ahora. Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en cuanto a la terapia de inducción, en la leucemia linfoblástica, esta incluye una poliquimioterapia intensiva. Es decir, que en la anterior teníamos nada más 2 medicamentos, acá el paciente se va a someter a una poliquimioterapia. Le van a someter a la daunorubicina, vincristina, prednisona y la L-asparaginasa. Esa es una poliquimioterapia que se da. En el sistema nervioso va a ser un sitio santuario para las células leucémicas, por lo que se requiere un tratamiento profiláctico, aunque no se tenga en cuenta, aunque no haya afectaciones, igual vamos a dar tratamiento profiláctico, que va a ser metotrexate, 15 miligramos, betametasona, 4 miligramos, y arabinócido de citosar, 36 miligramos. Si no se obtiene remisión, se hará el siguiente tratamiento intensivo, que también va a ser con citostáticos. Pero cabe recalcar que todos estos tratamientos también se manejan en base a protocolos. Hay muchos hospitales, o la mayoría de los hospitales, tanto oncológicos como no oncológicos, de especialidades, cada uno maneja su protocolo en base a las enfermedades prevalecentes, en base a sus cuadros a su cuadro de medicamentos. Entonces también depende mucho de eso, del protocolo que manejan los hospitales. La terapia post-remisión, la finalidad de esta va a ser consolidar el resultado obtenido y eliminar la enfermedad mínima residual. La ciclofosfamida, el metotrexate y el arabinócido de citosar a altas dosis
son apoyados con la aplicación de factores estimulantes hematopoyéticos que disminuyen el consumo de hemoderivados y la aparición de infecciones. Y estos esquemas a altas dosis, según estudios, han permitido incrementar la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes, es decir, que el paciente no vuelve a recaer después de esta terapéutica. Pero ya les digo, la terapéutica depende mucho del protocolo de cada uno de los hospitales. Es más, puede ser que los hospitales utilicen diferentes medicamentos, pero al final son de la misma línea, de la misma familia de medicamentos. ¿Sí? Entonces, este es la referencia, chicos. Ahí no sé qué pasó hoy con el internet, de verdad, pero bueno. Entonces les voy no sé si alguien tiene una pregunta o algo, yo les voy a ir tomando la asistencia. Espero que ya no se trae más. Karime me estuvo hablando, ¿cierto? Les voy a ir habilitando Ahí sí. Ay, volvió. Les voy a ir habilitando la tarea de la vez pasada, se las voy a habilitar para que la suban los que no pudieron subirla. Y ahora les voy a dejar también la última tarea de hematología. Otra cosa que les quería decir, desde el día de mañana van a quedar suspendidas temporalmente las clases de integración. ¿Sí? Más adelante se van a retomar porque la doctora Jessica tiene un problema con el horario y no se está pudiendo desarrollar bien. Entonces, más adelante se va a ver cómo se va a hacer para que ustedes puedan terminar esa clase. Igual ya queda poco para que se termine esa materia. ¿Sí? Kelly. Presente, profesor. Ibaldine. Mateus. Presença. Fabiana. Valdir. Presente, prof. Karime. Jéssica. Márcio. Bianca. Jordana. Presente. Alexandre. Prof, a Bianca acho que tá tentando conectar, que a internet aqui tá bem ruim. Sí, no sé qué pasa hoy con el internet. Dios mío. Porque já chamou meu nome? Sí, ya te puse presente. Ah, graças. Ya. Alexandre. Presente, doutora. Marcelo. Guilherme. Professor Marcelo não tá conseguindo entrar na internet, não. Ahora veo. Conseguiu? Não, Guilherme presença, prof. Ah, tá. Eu achei que fosse o Marcelo. Caroline. Ana. Presente, minha bateria tá acabando. Aqui, prof, eu aqui. Nada. Caroline, presente. Sí, Nicolás. Patricia. Presente. Marcus. Thaisa. Presente, prof. María Paula. Presente. Adriana. Presente. Thaís. Ana Lígia. Presente, prof. Camila. Presente, prof. Não tô conseguindo conectar minha câmera.
Ok, Igor, Presente. Ismael, Presente. Isabela. Presente, prof. Bueno, chicos, entonces... Prof, mi som caiu. Ah, sí, Bianca. Doutora, você não me chamou. ¿Quién habló? Fabiana. ¿Quién? Ah, Fabiana, no, sí, el único que no tengo aquí es Thaís y Marcelo. Después a todos tengo. Marcelo não tá conseguindo, prof, conectar. Não tá conseguindo. Ah, porque no tengo a nadie así en la, ¿cómo se llama? En la sala de espera. No sé qué pasó. Bueno, chicos, entonces ya queda avisado, mañana no van a tener integración hasta después que se retomen las clases, ¿sí? Vamos a ver en qué horario se va a retomar otra vez las clases. Van a tener clases conmigo a las 10 de patología normal. Mañana vamos a ver las discrasias. Yo sí no tengo problema. Pero tranquilos, después yo voy a tratar de solucionar eso, no se preocupen. E igual, la práctica que va a terminar primero de ustedes es fisiopatología 2, y entonces a lo mejor en ese horario se ponga integración 4. Entonces, chicos, si no tienen nada más, los dejo, cuídense mucho, hace mucho calor. Núcleo 4. Y sí, eso también, gracias por, déjenme